Son las 7 horas con 40 minutos. Damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Marcelo Quispe Peralta. Él fue director de ambiente del gobierno autónomo descentralizado de Cuenca, el gobierno provincial. Quisiéramos hablar sobre este tema. El gobierno provincial, particularmente en la época de Yacu Pérez, realizó varios estudios en la zona de el Zig-Zig. Estudios que lamentablemente parecen haber sido olvidados. Recordamos también que en esas mismas épocas, a través de este medio de comunicación, pasamos a las autoridades grabaciones, denuncias públicas de intentos de extorsión que realizaban funcionarios de la entonces empresa o unidad de control minero aquí en la ciudad de Cuenca con respecto a explotaciones en el río Santa Bárbara. Se condicionaba la entrega de dinero a permisos para estas explotaciones que tienen más bien características de artesanales. Quisiéramos conocer, ingeniero Quispe, cuál es la situación actual. Hemos proyectado imágenes mientras dábamos los antecedentes de estos últimos años con respecto al río Santa Bárbara que muestran un paisaje absolutamente cambiado. Esas prístinas aguas de la Santa Bárbara, que ha sido uno de los ríos más interesantes desde el punto de vista turístico aquí en la provincia de La Suay, han cambiado. Son aguas turbias, aguas contaminadas, las que circulan en sus caudales. Pero usted tiene conocimiento profundo y evidencias. ¿Cómo se encuentra este río? Buenos días, licenciada Rosana. Buenos días, ingeniero Gustavo. Un saludo para la población cuencana y los mejores augurios que el próximo año que viene tengamos un año lleno de armonía, de felicidad, aunque lo vemos bastante difícil, porque sobre todo en el caso nuestro, venimos ya preveyendo que con la apertura del catastro minero, que ya está en marcha desde junio del presente año, nosotros prevemos que para febrero del próximo año se reactivarán varias concesiones mineras que están en trámite y otras en proceso de inscripción. Debemos recordar que en el Azuay, por el momento existen 123,000 hectáreas totalmente concesionadas e inscritas, y hay un proceso de 57,000 hectáreas en proceso de trámite para inscripción, entre las cuales el Cantón Zig-Zig no es ajeno. En el propio Cantón Zig-Zig, a la presente fecha, existen alrededor de 6,000 hectáreas concesionadas para minería metálica, y se prevé otras 5,000 hectáreas para lo que sería en el nuevo catastro minero, que serían concesionadas. Y una cosa grave, en estas nuevas concesiones se prevé la concesión de las concesiones, perdón la redundancia, Ayllón 2 y Ayllón 3, que son alrededor de 4,000 hectáreas entre las dos, que abarcan incluso la laguna de Ayllón, lugar sagrado para el pueblo cañari y de gran importancia hídrica y paisajística para toda la zona de la Azuay. Esa es la realidad que tenemos en el tema minero, que se viene trabajando ya. Se prevé grandes conflictos sociales, socioeconómicos, ambientales, y lo que es grave, en el caso concreto del sector del Zig-Zig, del río Santa Bárbara o Sangurima, como se le conoce en sus inicios antes de unirse con el río Ayllón, la presencia de 21 concesiones en territorio indígena. Debemos recordar que toda la zona está dentro del terreno de los territorios de la comuna de indígena San Sebastián, que tiene casi 100 años de reconocimiento jurídico, y aún así han sido emitidas concesiones, lo cual de alguna manera les convierte en concesiones ilegales a todas las que vienen actuando ahí. Y evidentemente que estas 21 concesiones, lejos de ser para minería artesanal, que se supondría que es para una minería de subsistencia en la que predomina la mano de obra, son verdaderos complejos industriales en la que se observa la presencia de dragas, tractores de gran retroexcavadoras de oruga, cribadoras, incluso la dinamitación del cauce del río, que eso es un riesgo altísimo desde el punto de vista ecológico, hidrogeológico y también geológico. ¿Por qué? Porque la rotura de la matriz del río, del cauce del río, provoca alteraciones, y de hecho que estas se observan ya en ciertos tramos del río, aguas abajo de las concesiones o de las zonas de operación de las minerías, lo que se viene socavando la base del talud, que es un talud de 60-70% de pendiente, es decir, cortes casi verticales del talud del terreno.
Y en la parte baja se observa ya el socavamiento de la parte baja, lo que a largo plazo podría provocar derrumbes de gran magnitud y con consecuencias irreparables. Eso en el tema geológico. Y adicionalmente debemos recordar que el mal uso, la mala gestión dentro de los cauces del río, lo que provoca es alteraciones en los flujos hídricos, en el flujo hidráulico, cambiando el comportamiento del río, que tiene un comportamiento actual de millones de años, que ha venido dibujando su forma de meandros, sus curvaturas, sus pendientes, que se ven alterados por la presencia de la extracción minera a lo largo del río. Debemos recordar que son casi 24 kilómetros desde Xuxa hasta la parte alta de Infiernillos, en la que se hace minería de tipo ilegal. Y estos 24 kilómetros se ven alterados constantemente por la explotación inmisericordia, antitécnica y de rotura del lecho del río, lo que a largo plazo viene causando daños. Eso en los temas hidrológicos. Debemos recordar también que en cuanto a los temas de calidad de agua, esta se ve totalmente alterado por la presencia de metales pesados. ¿Se han hecho análisis de metales pesados? Sí, evidentemente nosotros durante el periodo de la prefectura realizamos 3 procesos de monitoreo de la calidad del agua. Y los resultados de agua y suelo, porque a veces se nos pretende confundir que solo con análisis de agua. Los metales pesados, por su propia naturaleza, que tiene una densidad 7, 8 veces más pesado que el agua, se sedimenta. Y por eso de ahí la importancia de no solo hacer los análisis de agua, también los de suelos. Nosotros en nuestra época los realizábamos y encontrábamos datos realmente... Estamos hablando lamentablemente de información ya un poco antigua. ¿Cuántos son? 3 años atrás. La nuestra prácticamente 4 años atrás. 4 años atrás. Ajá, pero eso no... ¿Quieres que estos datos quizás se agravaron en estos tiempos con el descontrol que ha habido en la zona? Quizás sí, porque incluso se ha incrementado la explotación minera a lo largo del río. Adicional, debemos recordar que a pocos kilómetros de Xuxa, aguas de arriba, existe una boca mina, que según la gente decía que de 20, 30 años atrás explotaban esta boca mina. Ya, pero no deje de darnos, por favor, la contaminación, las evidencias que ustedes lograron recoger en cuanto a metales pesados particularmente. Sí, en los más importantes podríamos ver plomo, 100.7 miligramos por kilogramo, cuando lo máximo permisible es 19 en la calidad del suelo. Es decir, solamente con este parámetro esa agua es inservible. Inservible para la agricultura, inservible para el consumo humano. El plomo es un metal pesado que se acumula primero en el cuerpo con la ingesta y produce problemas gravísimos al sistema nervioso de las personas, generando incluso en el largo plazo paralización del cuerpo. Evidentemente. Adicionalmente tenemos cadmio, que es uno de los metales pesados altamente tóxicos para los riñones, para el hígado y con sus efectos letales a mediano y largo plazo. Nosotros determinamos 13.87 miligramos por kilogramo de suelo tomado, cuando lo máximo permisible es 0,5, es decir, cantidades 27 veces superiores, lo que definitivamente marca que es un río inservible, no apto para ningún tipo de agricultura, ningún tipo de recreación, incluso es decir, es un río altamente tóxico. Debemos recordar adicionalmente que los metales pesados son bioacumulables en los organismos, y estos acumulables se da a través del uso en la agricultura, que a veces consumimos no solo la población de Siksik y Gualaceo, también los ciudadanos que compramos a veces en las zonas de los mercados. Hicieron quizá determinaciones de arsénico. Evidentemente, el arsénico también tenemos 1.21 miligramos por kilogramo. Es decir, el arsénico, como todos sabemos, es altamente tóxico y antiguamente se utilizaba como base para la elaboración del famoso racumín, de los reticidas. Y eso son lo que está en el suelo actualmente del río Santa Bárbara y que está siendo contaminado. Debemos recordar que Siksik tiene también ya una historia en San Bartolo, donde aún existe a perpetuidad una pequeña depósito, un pequeño entre comillas, pero altamente contaminante de la explotación de plata que se daba en las minas de San Bartolo, y que igualmente no han sido tratadas, y esos son pasivos ambientales
que es una responsabilidad del Ministerio de Ambiente, ahora Ministerio de Energía, en tratar y gestionar ese tipo de residuos, ese tipo de... Ahora, Marcelo, ¿qué ha hecho el ministerio? ¿Qué han hecho las otras entidades de control, las entidades competentes frente a esta situación que ya es algo evidenciado, es algo además dramático, como decíamos hace un momento, se agrava cada vez más? ¿Qué respuesta ha dado el ministerio? Sí, ¿qué ha hecho el ministerio? Lamentablemente no hay una acción contundente, porque para empezar, como decíamos anteriormente, las concesiones otorgadas incumplen la normativa legal. El artículo 57 de la Constitución, que exige la consulta previa, libre e informada, al igual que el artículo 169 de la OIT, por ser territorio indígena, situación que no ha ocurrido. Más bien se han dado las concesiones sin cumplir la normativa legal vigente. Desde ahí hay una complicidad, por decirlo de alguna manera, también del Ministerio del Ambiente, que si de verdad se intentara corregir el daño que se le viene causando, una medida inmediata que debería realizar el Ministerio del Ambiente o Ministerio de Energía es la reversión de las concesiones, porque fueron dadas ilegalmente. El uso ilegal de estas concesiones, algunas tienen concesiones para la extracción de petróleos, pero en la práctica lo que realizan es actividades de minería ilegal. Si me permite, por favor, la tabla, y rogamos poner en pantalla límites de tolerancia internacionales con respecto a los metales pesados para poder contrastarlo. Tenemos allí arsénico con menos de 0,025 miligramos por litro. Usted nos decía que teníamos 1,21, es decir, centenares de veces más por encima de la concentración mínima aceptada. Reitero, la norma habla de 0,025, tiene 1,21. Tenía hace 4 años el río Santa Bárbara. A ver si podemos contrastar alguno de los otros. Vamos con arsénico, cobre, cadmio. A ver, en cadmio tenemos una tolerancia de 0,005 miligramos por litro. La presencia de cadmio es 13,87, es decir, una concentración monumental. Está en las mismas unidades de miligramo por kilo, que es lo mismo a miligramo por litro. 13,87 contrastado con 0,005, que es la tolerancia internacional. Si me sugiere alguno de los otros. Cobre. El níquel, veámoslo, con 2,9 de presencia en el río. El porcentaje máximo permitido por normas internacionales es de 0,02. Es decir, que en estos momentos, cuando ustedes hacían estos análisis hace 4 años, el río estaba tremendamente contaminado. Ahora, sabemos y hemos hablado ya de que estos metales, mercurio, cadmio, plomo, son altamente tóxicos, afectan al sistema nervioso, riñones, huesos, incluso en dosis muy pequeñas. El arsénico es otro elemento que, sin ser metal pesado, pero es un tóxico altísimamente peligroso, carcinogénico para los seres humanos, que se encuentra también en una proporción altísima en el río Santa Bárbara. ¿Cómo gestiona el agua potable el cantón Siksik? ¿Utiliza agua del río? Bueno, para el agua potable del río entiendo que el Siksik no utiliza el agua del Santa Bárbara, ¿no? Pero sí comunidades. Xixo consume agua del río directamente para riego, para agricultura, para ganadería, incluso muchos de esos como abrevadero de ganado, e incluso para consumo humano. Y no solo Xixo, porque abajo hay comunidades también que se abastecen de este tipo del río para su satisfacción de necesidades básicas. Es decir, se viene prolongando y se viene acumulando y se viene difuminando la contaminación a través del uso del agua, a través de la ganadería, a través de la agricultura, a través del uso. Y como decíamos anteriormente, estos metales, al ser altamente tóxicos, producen cánceres de diversos tipos. Lamentablemente, los procesos migratorios y la falta de un sistema de salud no permite hacer un seguimiento real
de lo que viene ocurriendo en la salud humana de la ¿Conoce usted, población. ingeniero Quispe, si el gobierno provincial como política institucional ha seguido con estos estudios? De lo que conozco, no. Y es un incumplimiento de la normativa legal. Es responsabilidad de los gobiernos locales descentralizados, del gobierno provincial, la gestión de las microcuencas. Si bien no tiene... Perdóneme, ¿cómo lo hicieron ustedes estos estudios? ¿Contrataron a alguna empresa? ¿Lo hicieron en forma conjunta, quizá con las universidades de Cuenca, que tienen plena capacidad para realizar estos estudios? Sí, de acuerdo a la ordenanza en el COTAD, le permite a las prefecturas y a los gobiernos locales descentralizados la gestión de las microcuencas. No en el tema directamente minero, pero sí gestión de la microcuenca, en la parte hídrica, en la parte de salud ambiental y sobre todo de control de efluentes que se descargan en las microcuencas. Dentro de esa perspectiva, nosotros teníamos un plan de monitoreo a nivel provincial, no solo en el SICSI, lo hicimos en el Collay, en el mismo Quinzacocha, en Chaucha, en diferentes lados, y con un laboratorio certificado de Quito, cumpliendo todo un protocolo, un laboratorio certificado y acreditado que nos permita tener datos certeros, porque nosotros sabíamos de antemano que hacer una información sensible hay que ser responsables y cuidadosos con la información generada. Incluso este informe fue presentado a la Fiscalía. En mayo del 2019, el entonces presidente de la Comuna de Indígenas de San Sebastián presentó una acción en la Fiscalía. Lamentablemente... ¿En cuál de las fiscalías lo hicieron? Si usted me permite, es el expediente número 010901818-1014 del 30 de mayo del 2019. La Fiscalía Provincial de la SUAY. Será interesante realizar un seguimiento de qué pasó con esa denuncia. Ajá, porque como decíamos anteriormente, la prefectura tiene competencias para lo que es la gestión de las microcuencas y en ese ámbito nos compete trabajar. Adicionalmente, la apertura de vía que existe ahí también es una competencia, como Vialidad Rural le compete a la prefectura en controlar la presencia o no de los certificados que avalicen el estudio técnico, la apertura de la vía y el impacto ambiental, cosa que tampoco disponía la vía. Lamentablemente el periodo nuestro fue muy corto en la prefectura, pero le veníamos trabajando en la clausura de la vía, como un mecanismo de cortar las fuentes de abastecimiento hacia la minería. ¿Qué ha pasado, por otra parte, ingeniero Quispe, tras la reorganización administrativa que hizo el gobierno de Daniel Noboa, que fusionó el Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, MATE, con el Ministerio de Energía y Minas, creando una sola cartera como el Ministerio de Ambiente y Energía? Esta cartera incluye, de hecho, a la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, que se supone que es la agencia de control y que tiene que ver también con las concesiones mineras, y allí mismo está el Ministerio del Ambiente. Una verdadera aberración. Hasta donde usted conoce, ¿cómo está funcionando esta extraña mezcla del agua y el aceite? Es lo que nosotros decimos generalmente, es el ministerio oxímoron, ¿no? O sea, tiene dos cosas totalmente inaceptables: el ambiente por un lado y la extracción y el extractivismo por otro lado. Nosotros le vemos que es una estrategia desde la perspectiva de gobierno orientada a facilitar los procesos extractivistas. Y ello se viene dando ya porque el catastro minero, que estaba de alguna manera suspendido durante varios años, está reaperturado y tiene facilidades para el Ministerio del Ambiente, entre comillas la Subsecretaría de Ambiente o Control de Calidad, que ellos lo llaman, para tener mayor acceso y accesibilidad para la toma de decisiones de facilitar el extractivismo. El caso de Quinzacocha es un caso patético. Hemos visto cómo en un abrir y cerrar de ojos, como decimos, incumpliendo toda normativa y respetando leyes y respetando consultas y respetando sentencias judiciales, se le ejecutó una licencia ambiental para la explotación. Y eso le ha facilitado el proceso a todo lo... No es solo eso, no pasa solo aquí en el Azuay. Debemos recordar también que el proyecto Cangrejos en el Oro... Provincia del Oro, que está próximo a iniciarse. Está próximo a iniciarse, y también lo que antes duraba algunos meses o a veces años, la transferencia de activos, vemos cómo la empresa china a Solgol está haciéndole
en un tiempo récord la compra de todos sus activos. Y eso lo facilita la unión del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente. Cabe indicar que organizaciones ciudadanas como SEDENMA, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, y también organizaciones internacionales como el World Wide Fund han reparado en la situación de Ecuador y han hecho denuncias públicas señalando que el Estado se convirtió en juez y parte. Y hablando sobre esa situación inaceptable de haber mezclado Ministerio de Energía, que incluye la explotación petrolera, Ministerio de Minas, que incluye a la Agencia de Control Minero ARCOM, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente. Varios expertos en estos micrófonos han hablado de que el tema ambiental ha quedado prácticamente archivado. Y evidentemente, y no solo que existe un conflicto de intereses entre el gobierno, y allí debemos ser muy claros, también existe un conflicto de intereses del núcleo familiar del presidente Noboa. Debemos recordar que Adventus Mining, Curi Mining, Sol Gold y Sol River, que están ya con concesiones mineras, son parte del grupo Novis, de la tía del presidente de la República. Y esos conflictos familiares, por un lado, esos conflictos de intereses entre la comunidad, entre la protección ambiental, que es una violación a la normativa que tenemos establecido como derechos de la naturaleza en la Constitución, que no fue dádiva de ningún gobierno. Debemos recordar que esto de los derechos de naturaleza es una lucha histórica de grupos ecologistas de la capital de la República, que gracias a la apertura que hubo en ese tiempo de la construcción de la Constitución, permitió vincular derechos de la naturaleza que hoy son reconocidos e imitados a nivel mundial y que se pretende de alguna manera también soslayar en la presente época. Debemos recordar que está vigente la Ley de Áreas Protegidas, que ya permite la construcción de infraestructura en zonas que antes eran intangibles. Yo no me imagino un gran resort, una gran infraestructura en el Parque Nacional Cajas, que con la ley que está vigente es factible realizarlo. Y ese conflicto de intereses, esos conflictos, son los que ponen en duda la veracidad y la verdadera intención del gobierno en cuanto a la toma de decisiones de la protección ambiental y sobre todo de los recursos hídricos, como es en el caso de la provincia de La Suay. Así es, efectivamente, como usted ha señalado, y esto es absolutamente comprobable, la empresa del grupo Noboa, vinculada a la minería, es Novis Holding, liderado por Isabel Noboa, tía del presidente de la República. Tiene intereses en varias mineras: Adventus Mining Corporation, Curi Mining S.A., operadora del proyecto Curi Pamba, el Domo. En definitiva, el grupo Noboa participa en minería a través de inversiones y presencia directiva en Adventus Mining. Esta empresa controla Curi Mining, responsable del proyecto Curipamba, el Domo. Hay antecedentes también de una de estas empresas que demandó al propio gobierno ecuatoriano, esto en el reciente pasado, antes del gobierno de Noboa, hay que señalarlo, y obtuvo una indemnización de varias decenas de millones de dólares. Lamentablemente, tenemos una serie de clarísimos conflictos de intereses en la situación actual en Ecuador. Evidentemente, y eso es lo que pone en duda y pone en riesgo ni siquiera el cumplimiento de mandatos populares, porque debemos recordar el caso del Yasuní, que es un caso interesante. No ha sido cumplido a pesar de ser una consulta popular a nivel nacional. Las tres consultas en el caso nuestro en Cuenca, de Victoria del Portete, Girón y la misma consulta de Cuenca, la presencia masiva en las calles del famoso Quinto Río. Si eso no se respeta realmente, ¿frente a qué estamos? ¿Qué tenemos que hacer para que se respete una normativa legal y para que se respete el mandato popular? Siempre se ha dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios. Nos hemos pronunciado 3 veces. A nivel nacional también nos hemos pronunciado, pero existe oídos sordos y un quemiportismo frente al tratamiento del tema ambiental a nivel nacional. El proceso extractivista se va a profundizar, se viene profundizando, y eso nos hace ver que tenemos un año que viene bastante conflictivo, porque frente a la conflictividad social, a la conflictividad y al irrespeto a las leyes, los sectores sociales no nos queda más que la movilización pacífica, alegre como lo fue el Quinto Río, como la que pretende realizarse también el 26 de enero en la cuenca del río de Santa Bárbara,
como un llamado de atención al gobierno que respete la normativa legal vigente, que respete las leyes y tratados que hoy existen. Bien, el tiempo no nos da para más. Le agradecemos mucho por la valiosa información. Han escuchado al ingeniero Marcelo Quispe Peralta, quien fue director de ambiente del GAD provincial, hablando sobre la enorme contaminación a la que está sujeto el río Santa Bárbara, que atraviesa los cantones Siksik, Chordelec y Gualaceo, y viene luego a configurar también el río Paute.